Reinado de Josías. Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Segunda de Reyes 22:13. Lectura bíblica. Segunda de Reyes 22 del 1 al 23:3 y Segunda de Crónicas 34 del 1 al 33. Concepto clave. Dios es fiel y justo. En su misericordia puede utilizarnos para su gloria y su honra sin importar las circunstancias. Así que como hijos de Dios debemos escuchar su voz y cuando nos muestra su voluntad es importante obedecerle. También debemos estar atentos cuando Dios confronta nuestro pecado. Debemos arrepentirnos y confesarlo. El verdadero arrepentimiento trae un giro de 180 grados, es decir, un cambio de dirección. Cuando realmente nos arrepentimos del pecado, debe haber un cambio de vida. Debemos procurar vivir en santidad. Introducción. Manasés heredó el trono de Judá. Él, a diferencia de su padre, hizo lo malo delante del Señor. Siguió las prácticas detestables de las naciones paganas, pero cuando estaba en profunda angustia, Manasés buscó al Señor su Dios y se humilló con sinceridad ante Dios. Cuando oró, el Señor lo escuchó y se conmovió por su petición. Su hijo Amón heredó el trono. Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como lo había hecho su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre había hecho. Pero nunca se humilló delante de Jehová, como se humilló Manasés su padre, antes bien aumentó el pecado. Desarrollo. En la historia de hoy podemos ver que Josías heredó el trono de Judá. Él, a diferencia de su padre, hizo lo recto delante de los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Él tenía un corazón dispuesto a servir y agradar a Dios. Cuando leyó la palabra de Dios, se dio cuenta de todo el pecado que él y su pueblo estaban cometiendo. Se entristeció y se presentó delante de Dios arrepentido. Dios, que es fiel, prometió a Josías que su ira no caería sobre el pueblo por su actitud reverente y su arrepentimiento. Josías no solo se arrepintió por las cosas malas que estaban haciendo, sino que tomó la palabra de Dios y la leyó delante de todo el pueblo e hizo un pacto con Dios de obedecerle y cumplir todas las cosas que estaban escritas en su ley. Josías fue el último buen rey del linaje de David antes del exilio a Babilonia. Él tenía una total devoción por Dios. Obedeció su ley según la fue llegando a conocer. Él comenzó a cultivar un amor a Dios en su corazón y su carácter fue lo suficientemente fuerte en su devoción como para emprender una acción de purificar a la nación. La vida de Josías fue una vida piadosa y su firme amor a Dios y su palabra fueron de impacto en la nación. La fuerza de su carácter mantuvo unida a la nación sirviendo al Señor. La reacción de Josías al oír la lectura de la ley fue de inmediata tristeza. El dolor del rey procedía de la culpa en la que había incurrido Judá y del castigo de Dios. Esto produjo un sincero arrepentimiento y humillación delante del Señor. Dios dijo a Josías por medio de sus mensajeros que el juicio sobre Judá por su idolatría seguía, pero que no se vería en los días de Josías. Conclusión. En la historia de hoy vimos que Josías, a pesar de su corta edad, al entender quién era Dios y sus mandamientos, se arrepintió de sus pecados
y se humilló delante de Dios por la maldad del pueblo. Él nuevamente quitó los lugares altos y la idolatría de Judá, y confrontó al pueblo con la palabra de Dios. Como hijos de Dios, estamos llamados a conocerle cada día más, a escuchar su voz y dejarnos guiar por sus mandamientos. La fe produce obediencia. Si creemos quién es Dios y en su palabra, debemos alinearnos a ella. Acerquémonos a Dios con un corazón arrepentido y humillado, con el único deseo de glorificar y honrar su nombre. Contesta las siguientes preguntas. ¿Cómo era el corazón de Josías? ¿Igual al de su padre? ¿Inclinado a los ídolos? ¿Dispuesto a servir y agradar a Dios? Cuando leyó la palabra de Dios, se dio cuenta de todo el pecado que él y su pueblo estaban cometiendo. ¿Esto es verdadero o falso? ¿Qué produjo en Josías la lectura de la ley? ¿Un sincero arrepentimiento y humillación delante del Señor? ¿El deseo de no cambiar nada? ¿El deseo de seguir los pasos de su padre? Dios dijo a Josías que el juicio sobre Judá por su idolatría seguía, pero que no se vería en los días de Josías. ¿Esto es verdadero o falso? Oración. Señor mi Dios, gracias te doy, Señor, por tu inmenso amor y misericordia. Gracias porque tú me amaste primero y por eso puedo vivir para ti. Señor, perdóname por dejar que el pecado se manifieste en mí y porque no siempre vivo como te agrada. Límpiame, Señor, de toda maldad. Señor mi Dios, te pido que tú me des claridad para no dejarme engañar por las mentiras de este mundo, que me des sabiduría y el entendimiento para reconocer lo bueno y lo malo. Señor, guía cada paso que doy. Señor, te pido que tú me renueves cada día y pongas en mí el deseo de adorarte y glorificarte con todo lo que soy. Señor, lléname de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.